nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bendiciones, hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles. Es miércoles 14 de agosto. Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática. Cuánto nos alegra poder tener el privilegio de llegar a tantos hogares todos los días. Me gusta leer los comentarios de ustedes y la verdad da gozo, da mucha satisfacción ver cómo los hermanos están expresando que les es de bendición este material o estas lecciones que les traemos todos los días. Y creo que no hay que quedarnos nosotros solamente con la bendición, sino que hay que compartirla. Y la mejor manera es dándole primeramente un like al video y luego escribir un comentario, qué es lo que más le gusta de la lección, del tema que se trató, qué fue lo que más le gustó. Pero inmediatamente, hermanos, compartirlo con amigos o compañeros. Y también invitarles a que se suscriban dándole clic en la campanita para que puedan recibir las notificaciones de todos los programas. Así que gracias a los que este día hagan ese trabajo. También queremos agradecerles el que nos apoyen como siempre para que este ministerio siga haciendo la obra de proclamar el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, a través de los 4 canales de televisión y la radio que están rentadas para que 24 horas al día, 7 días a la semana y los 365 días del año, miles de personas puedan conocer el plan de Dios para sus vidas y sobre todo entender el mensaje final para esta generación que hay que preparar para la venida del Señor. Esperamos que ustedes nos apoyen hoy como lo han hecho siempre y en la pantalla están las maneras para hacerlo. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 o del WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles información de cómo pueden enviar esos diezmos, esas ofrendas o donaciones por medio del correo, aunque allí dice que es en el P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Pero también pueden hacer ese envío por la aplicación Cele utilizando el número que les he mencionado o llamar incluso y darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Recuerden que pueden ir a paypal.com también y allí buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Y de la misma manera desde el extranjero pueden hacerlo los hermanos desde cualquier país del mundo a través de las agencias de envío llamadas Western Union, RIA o transfiriendo de banco a banco o aún esta que mencioné de paypal.com. Todos los datos en detalles, como decimos, se los podemos dar si se comunican con nosotros, pero apreciamos el que todos los días ustedes no se cansen de oír este llamado y en la medida en que el Señor les impresione su corazón y puedan participar, lo hagan, ya que la cantidad es grandísima a recoger cada mes para hacer esta obra. $54,000 solo para los pagos de televisión y radio y otros miles más para la atención gratuita a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida, donde por 15 días vienen para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Y aparte de eso todavía, la construcción de la escuela tipo Madison que estamos llevando a cabo. Así, hermanos, le decimos al mundo, esta es la obra de Dios. Si la aman y creen que este ministerio Dios lo dirige, entonces participen. Que Dios les bendiga en la medida en que respondan a esta invitación. De paso, su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving este sábado que viene. Por eso invito a los que miran el canal 52.7 en el área de Dallas y sus alrededores para que hagan planes y vengan a adorar a Dios con nosotros. Su servidor compartirá un mensaje, como siempre digo, de verdad presente. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto en Irving para recibir a todos aquellos que vengan para estudiar la lección de la escuela sabática en el repaso general de la semana. Y su servidor luego predicará el mensaje a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060.
Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Les esperamos este sábado. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha: sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está: 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. Hoy tengo un hermano que me ha de acompañar para estudiar la lección, y es el hermano Alejandro Mendoza, a quien le doy la bienvenida. Alejandro. Gracias, pastor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. Bendiciones. Gracias, pastor, por su invitación. Gracias por darme esta oportunidad, que la verdad es algo interesante para mí, participar en esta conversación de la palabra de Dios. Les damos la bendición a todos los que nos escuchan, y que Dios bendiga su palabra, la que vamos a escuchar hoy. Vamos a orar antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios. Quisiéramos que por favor nos acompañen quienes puedan. Vamos a hacer una oración para iniciar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque nos das la bendición de estudiar tu verdad. Te agradecemos, Señor, porque nos das ese privilegio de poder conocer tu verdad. Permite, Señor, que podamos entenderla, que podamos practicarla, que podamos compartirla con quienes nos rodean, y poder, Señor, recibir los frutos de bendición de tu palabra. Ponemos todo en tus manos, esperamos en ti, y que se haga tu voluntad. En nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén. El tema para hoy viene titulado La provisión de Dios para sus hijos. Siempre reforzado con otros textos, pero basados en las epístolas del apóstol Pedro, es que estos temas están siendo tratados. Y esta provisión de Dios para sus hijos, el autor decidió incluirla en el tema de la semana, que es profecías para nuestro beneficio. Y vamos a ver de qué manera Dios ha provisto de acuerdo a este tema. Hermano Alejandro, ¿qué te parece si describimos una situación nefasta, común hoy en día, pero al mismo tiempo cómo es que la podemos enfrentar? Vamos a estudiar el versículo 2, el capítulo 2 del versículo 1 al 3 de Segunda de Pedro.
Lo voy a leer. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, de la siguiente manera. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos maestros, que introducieron encubiertamente herejías destructoras y aún negaron al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguían sus caminos perniciosos, y por causa de ello el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y la perdición no se duerme. Es impresionante ver cómo el apóstol Pedro menciona la realidad de la gente que transgiversa la verdad. Algo terrible que vivimos hoy es que la verdad existe de muchas formas. La verdad, cada quien quiere enseñarla, cada quien quiere demostrar su verdad. Por eso es que las Sagradas Escrituras es el único camino como nosotros podemos seguir esa verdad, pastor. Solo así podemos tener esa seguridad que tenemos la verdad. Quien se toma de las Sagradas Escrituras tiene la seguridad de que camina dentro de la verdad. Interesante, hermanos, que el apóstol Pedro hable de los falsos profetas y los falsos maestros. El falso profeta es aquel que pretende ser el representante de Dios, que pretende ser el vocero de Dios, que pretende ser el que Dios usa para hablarle al pueblo. Ese es el falso profeta. El falso maestro, ese es el que pretende ser el que interpreta lo que Dios ha dicho. Así que tenemos en este tiempo falsos maestros, ya en este tiempo, y lo vamos a ver todavía más en los días que vienen. Vamos a mirar y estamos viendo falsos profetas que pretenden ser voceros del Señor y falsos maestros que pretenden ser los que interpretan bien la palabra del Señor. Es interesante, pero yo me admiro de ver hasta dónde llegan los falsos maestros en la falsa interpretación que hacen de la Biblia, sacando de contexto los versículos e ir a buscar textos por otro lado para hacer valer su punto de vista. Y claramente se mira que ignoraron el contexto inmediato del texto, cuando ahí estaba la interpretación, cuando ahí estaba la explicación, cuando la Biblia allí ella sola se interpretaba a sí misma. Pero lo ignoraron y se fueron a buscar textos por otro lado. Fueron a buscar citas del Espíritu de Profecía incluso por otro lado. Y vinieron y dijeron, esto quiere decir esto y esto quiere decir lo otro. Completamente equivocada la interpretación. Falsos maestros. Es admirable. Y yo lo veo que están en todas partes. Están dentro del Israel moderno como están fuera. En todo lugar hay falsos maestros, falsos intérpretes y falsos profetas que se hacen pasar como los voceros de Dios, que vienen a negar la luz que ya había sido dada. Es tremendo, hermano, pero el apóstol Pedro nos ha advertido de esto ahora y es una situación, como dice aquel autor, nefasta. Es desastroso esto, porque al final, ¿qué es lo que consigue? Dice 1 Timoteo 4, 1 y 2, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es lo que buscan los falsos maestros? ¿Qué es lo que buscan los falsos profetas? Arrastrar a la apostasía a las almas. Y es triste, pero muchos dicen, escuchan a estos espíritus engañadores
a estos que basan sus doctrinas prácticamente en lo que el enemigo les enseña. Y así dice, hace que algunos apostaten de la fe, es decir, se aparten de la doctrina correcta. Interesante que Pablo se une a Pedro en esto para advertir, y que Pedro haya dicho en la otra cita que leyó mi hermano, que hasta hacen mercadería de nosotros, dice, los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Qué quiere decir eso? Que venden su conocimiento, venden sus interpretaciones, y a quien les pague, a esos con gusto se las dan y se las enseñan y los engañan. Pero qué lamentable que haya gente que esté dispuesta a pagar por eso. Sí, yo de verdad puedo ver una gran ignorancia en muchos cuando allí están sembrando, ahí están dando dinero, dando diezmos, dando ofrendas, y muy generosos son a personas que no les están enseñando la sana doctrina, sino que los están apartando de la fe. Así entonces vemos que es de lamentable la situación que los apóstoles predijeron que habría en el futuro. Ellos ya estaban bregando con eso, pero están diciéndonos cómo las cosas se pondrían hasta apartar, dice, a muchos de la fe, hasta hacerlos que apostataran, es decir, que se aparten de la doctrina. Ante esto, como dice la lección, ¿cómo nosotros debemos afrontar esta situación? ¿Cómo? Según Deuteronomio, hermano Alejandro. Deuteronomio 6, 24 al 25 dice, y nos mandó Jehová que ejecutásemos todos estos estatutos y que temiésemos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos lo ha indicado. Si obedecemos la voluntad de Dios, si seguimos su verdad, si escudriñamos su palabra, la verdad va a estar pura en nosotros. Si conocemos realmente el camino de Dios, y la única forma de conocerlo es escudriñando su verdad. No debemos hacer caso a ninguna otra persona que explica doctrinas diferentes a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estamos equivocados, siento yo, pastor. No cabe duda de que este principio que aparece aquí en Deuteronomio es el que debemos aplicar para enfrentar las herejías, para enfrentar a los falsos profetas y a los falsos maestros. El principio es la obediencia a los mandamientos de Dios. En la medida en que lo hagamos, mire usted, dice que nos va a ir bien y el Señor nos conservará la vida como hasta hoy y tendremos justicia. Así que, hermanos, ¿cómo enfrentar la situación nefasta común hoy en día? Solamente manteniéndonos fieles a lo que hemos creído y sobre todo guardando todos los estatutos y mandamientos del Señor. Es la única manera como lo podemos enfrentar. De lo contrario, usted va a terminar en un movimiento o en una congregación o siguiendo a un líder que le va a estar pervirtiendo en cuanto a lo que ha creído y lo va a desviar, y usted va a terminar tarde o temprano negando lo que ha creído. Usted puede ver con este asunto del Espíritu Santo como cuántos hermanos han sido arrastrados por esos falsos maestros que andan diciendo que el Espíritu Santo no existe, que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. Y es admirable cómo manipulan los textos y aún citas del Espíritu de profecía y niegan lo que tan claramente está en la Biblia. Y cuánta gente ahí anda tildando de trinitarios a los que creemos en las tres personas de la deidad, cuando solo porque mencionamos tres ya creen que por eso somos trinitarios. No entienden qué realmente significa el término Trinidad en el concepto pagano y católico.
Pero solo porque estés, ya lo encasillan de trinitario a uno. Si supieran realmente de dónde viene la doctrina pagana de la Trinidad, mirarán que no solamente es porque sea tres, que por eso uno es trinitario, sino que es trinitario cuando usted entiende la personalidad de la deidad como la Trinidad lo presenta en el paganismo o en el catolicismo. Pero pongo un ejemplo nada más de eso para ver cómo la gente ha sido embaucada, como dicen, en el engaño, ha sido arrastrada y ahí andan muchos ahí. Ahora, no, yo no soy trinitario, yo soy, bueno, es tremendo cómo se oyen tantas cosas, se vuelven hasta arrogantes de su conocimiento y fanáticos, porque ahora ya encontraron una nueva luz. Y lo mismo es con el asunto de los 144,000, lo mismo es con el asunto de las fiestas judías o las fiestas que se hacían allá en el pueblo de Israel. Cómo muchas personas se han desviado de lo que es la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles para este tiempo. Así que la forma de contrarrestar, hermanos, tanto error, tanto viento de doctrina, es siendo fiel al mensaje que hemos creído, y para eso hay que preocuparnos por conocerlo, entenderlo, para que nadie nos mueva de esa plataforma. Bueno, aquí nosotros vemos que la lección se llama provisión de Dios para sus hijos. Y ya vimos en el texto de Deuteronomio que lo que Dios proveyó para nosotros fue estatutos, mandamientos del Señor, que los cumplamos para que nos vaya bien, dice todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Esa es la provisión de Dios ante tanto engaño que se propaga. El don de profecía, con dos citas que vienen a continuación, ¿qué nos dice al respecto, hermano Alejandro? Un párrafo maravilloso de la sierva de Dios que dice así: nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido más al ser transgiversada, disminuida, desmerecida por medio de hombres perversos y contenciosos, como en estos últimos días. Hombres se han presentado con su conjunto de heterogéneo, de herejías, que presentan a la gente como oráculos. La gente queda cautivada con algo extraño, nuevo, y no tienen una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas que los hombres pueden forjar como si fueran importantes. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud y unirlo con los oráculos de Dios no lo convierte en verdad. Debemos oír la voz de Dios que procede de su palabra revelada, la segura palabra profética. Lo que quiere darse importancia y procurar hacer algo espectacular, sería mejor que reflexionaran con cordura. Siento yo que la palabra de Dios, cuando la conocemos por medio del Espíritu Santo, entendemos realmente lo que nos está diciendo. Debemos de hacer oración al iniciar la lectura de la palabra de Dios. Debemos de confiar que el Espíritu que inspiró a esas personas que escribieron la Biblia nos puede ayudar a nosotros a entenderla, y solo así caminaremos dentro de la verdad. De otra forma, nosotros mismos nos perderíamos en nuestras propias ideas, en nuestras propias convicciones, en nuestra propia imaginación, que es lo que hoy en día sucede mucho. Escuchamos a otras personas, creemos, hacemos ideas, pensamos y vamos hacia esa dirección, pero nunca lo certificamos o nunca lo escudriñamos de acuerdo a lo que está escrito. Ese es el error que podemos tener muchos. Pero si pedimos la dirección del Espíritu Santo cuando estamos leyendo la palabra de Dios, les garantizo que cuando tenemos ese procedimiento de pedir la bendición de Dios, cuando leemos su palabra, les garantizo que la verdad va a caminar en nosotros y nosotros vamos a caminar en ella. Pastor. Me llamó la atención lo que el hermano leyó de la cita anterior, la parte donde dice que los hombres, o mejor dicho, que hay hombres que se han presentado con su conjunto heterogéneo de herejías que presentan a la gente como oráculos. Porque oráculo es el término que se ocupa para referirse a una revelación que se recibe de la deidad. Entonces vienen estas personas y dicen: estos son los estudios que yo he hecho y Dios me los ha revelado. Y traen esas cosas que son puras herejías, puras cosas que son falsas doctrinas o vientos de doctrina.
y las traen como revelaciones de Dios, como oráculos, como que Dios se los ha comunicado. Y de esa manera muchos caen en el engaño. Muchos tristemente que están, dice, cautivados con aquello de querer oír algo nuevo y que no tienen una sabia experiencia para discernir el carácter de los hombres, pues son arrastrados en el error. Y dije que me llama la atención esto porque justamente ya está ocurriendo en este tiempo. Ya hay hermanos y hermanas que pretenden, que dicen que Dios les ha iluminado, que Dios les ha hablado, que Dios les ha comunicado. Y dicen una cosa hoy que va a suceder tal día y no sucedió. O dicen que esto o lo otro y dicen que eso la iglesia lo ha entendido mal y que es así como hay que entenderlo. Oigan, hermanos, y aquellos que no entienden el mensaje, que no lo han estudiado bien, son arrastrados. Son arrastrados. Y por eso que tenemos algunos, hay un montón de gente dividida ahora, confundida teológicamente. Unos digamos, Espíritu Santo, otros que están en contra de los verdaderos fundamentos o principios que hemos aprendido, que son extraídos de las palabras de Dios o de las Escrituras, y que dicen, no, es que esto es, ahí no nos enseñaron bien, esto es. Y así, hermanos, hay lamentablemente mucha confusión. Por eso, la siguiente cita dice que la ley es el fundamento de toda reforma duradera. Y debemos presentar ante el mundo de una manera clara e inequívoca la necesidad de obedecer esta ley. La obediencia de la ley de Dios es el mayor incentivo para la industria, la economía, la veracidad y el trato justo entre los hombres. Los que escuchan atentamente la voz del Señor y gozosamente guardan sus mandamientos estarán en el número de los que verán a Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 211. Así que la provisión de Dios para sus hijos, ¿cuál es? La ley de Dios. La certeza de que esa es la voluntad de Dios y que vivamos de acuerdo a esa voluntad, que vivamos guardando esa ley. Eso, hermanos, es el mejor fundamento de toda reforma duradera. Esta es la provisión de Dios y esto es lo que tenemos que nosotros usar para enfrentar todo lo que está habiendo ahora en cuanto a confusiones teológicas, vientos de doctrina, tantas cosas que están ahora diciéndose en torno a la venida de Cristo, en torno a los 144,000, en torno al Espíritu Santo, en torno a las fiestas judías, en torno a la marca de la bestia. Hay un montón de cosas, hermanos. Por eso algunos dicen, yo no quiero oír nada de eso, yo solo quiero Cristo. Pero tampoco hay que caer en ese otro extremo. Hay que mejor estudiar el mensaje verdadero para uno contrarrestar todos esos vientos de doctrina. Porque el apóstol Pedro y Pablo han dicho, van a venir falsos maestros, falsos profetas, van a engañar, van a arrastrar las almas a la apostasía y hay que prepararse para eso. Hermanos, sigamos adelante porque la lección pregunta ahora que qué ejemplo bíblico cita Pedro para mostrar la necesidad y la certeza de la bondadosa liberación de Dios para quienes le aman y le temen, hermano Alejandro. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 8, y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad a ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, hasta el 8, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra, tornándolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es terrible la consecuencia de quien transgiversa la verdad. Es de veras escalofriante una persona que transgiversa la verdad. Por eso es que debemos sujetarnos a lo que está escrito de acuerdo a la palabra de Dios.
si la ley es justa, ella nos va a indicar la verdad que debemos de seguir. Debemos de ser conscientes y debemos de escudriñar la palabra de Dios con la dirección del Santo Espíritu. La consecuencia para mover la verdad escrita es terrible, pastor. Aquí se presentan dos personajes que fueron librados. Y uno es Noé, el pregonero de justicia, y otro es el justo Lot, que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de los impíos. Estos dos hombres que vivieron en medio de la apostasía, de la rebelión, de la mundanalidad, pero que no se dejaron contaminar por ello, son puestos aquí como ejemplos de liberación que Dios puede hacer de todo aquel cristiano, de todo aquel hijo de Él, que en medio de la apostasía de hoy, que en medio de las herejías que se propagan hoy, no se dejan arrastrar, no se dejan contaminar y se mantienen fieles al mensaje. El Señor debe usted saber que le va a librar de toda trampa del enemigo, le va a librar de caer en la apostasía, le va a librar de caer en el engaño. Si usted, como Noé y como Lot, buscan siempre esa aprobación del Señor. Estos ejemplos nos dan la certeza, hermanos, de que también a nosotros Dios nos va a librar. Si le amamos y le tememos, Dios nos va a librar de los engaños que se propagan. Pero debemos amar a Dios y temerle. Y eso no es otra cosa que entregarnos a Él por completo y servirle obedientemente, guardando su santa ley. En la medida en que hagamos esto, nosotros miramos que vamos a ser librados, como lo fueron Noé, como lo fue Lot. Ellos fueron librados en medio del mundo pecaminoso en el cual vivían, y esa es una certeza de que también va a ocurrir con nosotros. Por eso el don de profecía dice que aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo, y esta protección no es superflua. Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo, es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal, potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Así lo dice el Conflicto de los Siglos, página 503, para reforzar el punto que Pedro está diciendo en cuanto a la protección que Dios dio de Noé y de Lot. Hermanos, no vamos a evitar que los falsos profetas sigan apareciendo, ni que los falsos maestros sigan apareciendo. No vamos a evitar que vientos de doctrina, doctrinas falsas, nuevos enfoques teológicos anden circulando y que nos lleguen inclusive ahí por el teléfono, o que inclusive se aparezcan en la iglesia pretendiendo que tienen un estudio que nadie lo sabe, o que en esa iglesia no lo saben y que ellos lo tienen. No vamos a evitar eso. Sin embargo, en la medida en que estemos con el Señor, discerniremos, detectaremos el error y miraremos que ese es un tema desviado. Y lo que siempre hemos de asegurarnos es que la interpretación salga del mismo pasaje, hermanos, del mismo texto bíblico. Si usted va a reforzar ese texto con otros, pero sin violar, sin violentar la interpretación que debe salir del mismo texto. Allá usted ha oído eso, de que un texto fuera de contexto es un pretexto. Cuando usted no quiere extraer del mismo pasaje la interpretación y lo tuerce buscando otros textos, ahí usted está malinterpretando la Biblia y está engañando a aquellos que pretende enseñar. Pero el que estudia, el que está con Dios, el que ama a Dios, el que está haciendo la voluntad de Dios, el Señor lo va a librar de esos engaños, porque le va a dar el discernimiento para detectarlo, y lo va a librar así como libró a Noé y libró a Lot. Así que Dios ha hecho provisión para proteger a sus hijos en medio de la apostasía, en medio de la falsedad. Dios nos ayuda, hermanos, para que
seamos nosotros personas que nos paramos muy bien en la plataforma de la santa ley de Dios, que nos dejamos guiar por esos principios, que ponemos nuestra vida en armonía con esa ley, con lo que ella enseña. Dios nos ayude para que de ahí, hermanos, estemos seguros y de ahí el Señor nos guíe para discernir por dónde anda tal o cual predicador con su nuevo enfoque que está enseñando, que no es la verdad que una vez fue dada a los santos. Dios nos ayude y oremos para que podamos ser más que inteligentes, más que consagrados, más que estudiosos de la Escritura, para no ser engañados. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos por hacernos ver los peligros que están sucediendo y que van a seguir llegando en los días que vienen, en relación a la fe, en relación a la doctrina, en relación a la verdad. Porque, Señor, ya lo estamos mirando. Falsos profetas y falsos maestros están por doquier, y miles están siendo arrastrados en sus engaños, y los están haciendo apostatar, porque inclusive están hasta escuchando doctrinas de demonios, como dice su palabra. Ante esto, le queremos rogar que nos ayude para que podamos nosotros tener esa percepción, esa habilidad, ese entendimiento y discernimiento que nos permita detectar el engaño para no ser arrastrados. Sobre todo, ayúdenos, Señor, para ser fieles a la verdad que nos ha enseñado y a mantenernos dentro de ella. Y todo aquello que aparezca como nueva luz o viento de doctrina, Señor, que lo desechemos porque no está de acuerdo a la correcta interpretación ni aún escrito está como debe ser. Padre, le rogamos que proteja nuestra vida, nuestra fe, que proteja también a todo aquel que tiene hambre de escuchar la palabra, para que no sea engañado y entienda la Biblia como debe ser. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.